Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Estamos en la quinta parte de nuestro viaje, en que estamos estudiando las enseñanzas de Jesús para aprender a amar a nuestro prójimo. Nuestra meta es amar como nuestro Padre nos ama, con un amor incondicional, y así amar al Padre con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Entonces hoy vamos a estudiar la historia del momento en que Jesús lavó los pies de los apóstoles. En Juan capítulo 13, comenzando con versículo 1. Entonces por favor busquen Juan 13, empezando con versículo 1, vamos a leer hasta 17. Es lo que nos dice Juan. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya hacía incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios, y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente, y comenzó a lavarles los pies a los discípulos, y secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque se lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Alguna vez pensó usted que era más listo, fuerte o incluso más talentoso que alguien más? ¿Alguna vez ha discutido con alguien sobre por qué usted merece algo y ellos no? Si le ha pasado, entonces es probable que haya sentido el sabor amargo que nos dejan los celos y el resentimiento en el espíritu. Los 12 apóstoles que pasaron tanto tiempo personal con Jesús también lucharon fervientemente contra tentaciones similares. Varios de los apóstoles habían sido pescadores pobres. Uno había sido recaudador de impuestos. Otro había sido un rebelde político. Luchaban contra emociones que pueden invadir a cualquier grupo de personas con pasados distintos que se juntan de manera inesperada. En una dinámica grupal, las personas normalmente se miden y comparan con los otros para saber cuál es su posición en el grupo.
Esta actitud entre los 12 apóstoles no solo afectaba la relación entre ellos, sino también afectaba a las multitudes que venían a ver a Jesús. Los 12 fueron extraídos de vidas oscuras, de entre las multitudes viviendo en Palestina en el primer siglo, y ahora estaban bajo el reflector, conectados de una manera especial con Jesús, lo que les daba acceso personal a que sería el Mesías. La tentación, naturalmente, era llenarse de orgullo y sentimientos de superioridad que chocaban con la humildad que Jesús les estaba enseñando a desarrollar. Jesús sabía lo que hacía cuando escogió a los 12. No eran perfectos, pero buscaban ávidamente el reino de Dios. Aprender era difícil en algunos momentos para ellos. Jesús les enseñó, por ejemplo, de distintas maneras, en muchas ocasiones, sobre el significado y la práctica de la humildad. Una vez colocó a un niño entre ellos y les dijo que debían ser humildes como los niños para poder entrar en el reino de Dios. Debían aprender a imitar la dependencia, pequeñez y debilidad de los niños para poder someterse a Dios como su Padre. En otra ocasión, la madre de Santiago y Juan alentó la rivalidad entre los discípulos a preguntarle a Jesús si sus hijos pudieran ocupar un lugar especial al lado de él en su reino. Esta petición audaz molestó a los otros 10, pero Jesús pacientemente les enseñó que el que quería dirigir debe aprender a servir primero. Incluso después de 3.5 años de seguir a Jesús, los 12 discípulos aún tenían conflictos sobre quién entre ellos merecía más privilegios y autoridad. La noche antes de que muriera Jesús, Él se reunió con ellos en Jerusalén para celebrar la última Pascua que iba a comer con ellos antes de sacrificarse. Mientras los discípulos arreglaban la mesa y la comida en lo que llegaba Jesús, debieron discutir sobre los lugares donde se iban a sentar. Imagine, una mesa con forma de U. Los invitados se sentaban en la parte externa de la U para que las personas pudieran entrar por la parte interna para servir la comida. Las mesas también eran bajitas, pegadas al suelo. Las personas se sentaban en el suelo, reclinándose en unas almohadas con las piernas dobladas para que sus pies quedaran hacia la parte de atrás. Y los invitados solían sentarse a la mesa de acuerdo con la relación que tenían con el anfitrión. En este caso, los apóstoles debían averiguar quién tendría el privilegio de sentarse al lado de Jesús. Entonces, nuevamente, surgió el problema sobre quién era el mejor y merecedor de dicho honor. Jesús les recordó que los líderes políticos de los reinos de humanos siempre están preocupados sobre privilegios, poder y autoridad, pero que en el reino de Dios las cosas son diferentes. El que es el mejor, el mayor, debe en humildad aprender a ser como el más joven, vulnerable y más débil del reino, aprendiendo a servir. Después Jesús hizo algo asombroso. Mientras todos se sentaban alrededor de la mesa, justo después de que la cena había sido servida, Él decidió dejarles una parábola visible sobre la humildad que nunca iban a olvidar. Sería un momento de transformación que les enseñaría a soltar por fin su orgullo. En su apuro,
al preparar la cena y decidir en dónde se iban a sentar, no se habían lavado los pies después de entrar al cuarto y antes de sentarse a la mesa. Lavarse los pies era una costumbre necesaria. Comer en una mesa en la que los pies estaban tan cerca de la comida requería que se lavaran bien los pies, después de andar por las calles sucias con sandalias abiertas. Si no había un serviente para lavar los pies de los invitados, normalmente la tarea le correspondía al más joven del grupo. Evidentemente, la persona a la que le correspondía esa tarea no lo había hecho. Después de discutir sobre quién era el mejor o mayor, es posible que ninguno tuviera la humildad para lavarles los pies a los demás. El escritor Juan, uno de los 12, dijo que Jesús amó a estos hombres hasta el final. Tenía una increíble paciencia para enseñarles las mismas verdades de diferentes maneras hasta que finalmente se transformaran en hijos de Dios. Jesús entendió en ese momento, una noche antes de sufrir en la cruz, cuál era la mejor manera de enseñarles a servir al prójimo. Una vez que la comida estuvo servida, se paró y se dirigió hacia donde estaba un recipiente y agua para lavar los pies. Mientras los discípulos lo observaban con un asombro silencioso, Jesús pacientemente vació agua en un recipiente y se colocó una toalla alrededor de la cintura como un serviente. Y luego se dirigió a cada uno de ellos y cuidadosa y gentilmente les lavó los pies y se los secó con la toalla. Todos estaban asombrados y humillados con esa acción. Ellos sabían que debieron hacer esto ellos mismos. Sabían que no estaba bien que Él les estuviera lavando los pies. Ellos debieron lavar los pies de Él. Nadie pronunció ni una palabra, hasta que Jesús llegó a lavarle los pies a Pedro. Y éste dijo, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Lo que Jesús estaba haciendo realmente penetró el corazón de Pedro. Todo lo que alardeaban para ver quién era el mejor había desaparecido. La acción de Jesús abrió el corazón de Pedro y le enseñó cuán indigno era realmente. Elegirlo a él como apóstol no se trataba de que era lo que merecía. Era un regalo de gracia por parte de Jesús, una oferta para transformar a Pedro de dentro hacia afuera. En respuesta a la objeción de Pedro, Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. Aún había mucho sobre la humildad que Pedro debía aprender. Más tarde esa noche, Pedro alardearía sobre nunca abandonar a Jesús, aunque otros lo hicieran, y estaría dispuesto a dar su vida por él. Pero unas horas después, asustado y temeroso de las personas que arrestaron a Jesús, Pedro negó haber conocido a Jesús. Esa experiencia finalmente le enseñó a Pedro cómo romper su orgullo y vivir en humildad. En el momento de lavarles los pies a los discípulos, Pedro aún no entendía completamente. Él le dijo al Señor, nunca lavarás mis pies. Había un rastro de arrogancia en la voz de Pedro cuando dijo esto. Él le estaba diciendo a Jesús lo que no debía hacer. Jesús pacientemente insistió en lavarle los pies.
Si no lavaba los pies de Pedro, Pedro no podía aprender la lección de humildad, entonces tampoco podría participar con Jesús en el reino de Dios. La humildad es una característica necesaria en todos los discípulos de Jesús. Cuando terminó de lavarles los pies a los discípulos, incluso los de Judas, quien lo traicionaría, Jesús regresó el recipiente y la toalla a su lugar y regresó a la mesa. Los 12 debieron sentir algo profundo en su alma. ¡Qué maestro tan increíblemente gentil y paciente tenían! Cuán indignos eran de estar sentados a la misma mesa y compartiendo la cena con él. Querían saber qué debían hacer ahora. Tendrían que pensar cuidadosamente sobre lo que acababan de presenciar y sentir. Él era su maestro y señor. Él era el maestro del cual habían escuchado las palabras de vida. Pero igualmente era su señor, al que le habían rendido sus vidas en obediencia. Había maestros y señores, pero él era el único maestro señor, cuyas palabras tenían el poder de guiarles a la vida eterna con el Padre. Les dijo que si él podía humillarse para lavar los pies de ellos debían humillarse para lavarse los pies entre ellos. Les dijo, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Pero él no les estaba enseñando a lavar pies. Lavar los pies era parte de su cultura, así que ellos sabían lavar pies. Tampoco se trataba de un ritual religioso sobre lavar los pies, lo que era común en esa época. No podía transformarse de la nada en algo especial que debían realizar cada vez que se congregaron para adorar a Dios. Era un hábito cotidiano que realizaban al entrar en la casa después de haber estado trabajando en el mercado o en los campos. El contexto de ese momento, el cual incluía la discusión sobre quién es el mejor, indica que el ejemplo de Jesús tenía como propósito enseñarles que se debían humillar para servir al otro. Les estaba enseñando de nuevo, esta vez de una manera inolvidable, que debían aprender a ser humildes para entrar en el reino de Dios. Humildad, aunque básicamente significa bajarse de nivel, tiene muchas definiciones. En esta conversación aprendemos que una de las definiciones prácticas es bajarse a sí mismo, no solo para servir, sino para servir también cuando no es nuestro deber. Este fue un ejemplo específico que Jesús les dio a sus discípulos esa tarde. El Maestro Señor les lavó los pies incluso cuando no le correspondía hacerlo. Jesús concluyó invitándolos a hacer lo mismo. Dijo, dichosos serán si lo ponen en práctica. Esas palabras nos recuerdan del reto que Jesús le puso al experto en la ley después de haberle contado la parábola del buen samaritano. Ve tú y haz lo mismo, dijo. El experto en la ley debía pensar en los detalles más allá de lo que el samaritano hizo para curar al herido, para así poder saber cómo poner la compasión en práctica. De la misma manera, los apóstoles debían considerar mucho más que los detalles visibles de esta parábola para poder aprender a ser humildes con sus prójimos. Habría muchos momentos
en los que estos hombres, aunque fueran elegidos para ser apóstoles de Jesús y testigos de las buenas nuevas, tendrían que aprender a servir incluso cuando no les correspondía hacerlo. Muchos años después, Pedro, ya como anciano, quien había aprendido bien la lección, aconsejaban a los jóvenes que tenían una edad similar a la de él cuando Jesús le lavó los pies. Les dijo, humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. La primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Ahora, pensemos en las cualidades del amor que se manifiestan en este evento. Primero, claro, hemos visto humildad. Humildad significa bajarnos de nivel, por ejemplo, al aceptar nuestros errores, satisfaciendo las necesidades de otros primero antes de las necesidades nuestras. Aceptar nuestros errores y reconocer que como niño nuestra pequeñez, debilidad y dependencia de otros y necesidad de aprender. ¿Y cómo practicó Jesús la humildad? Aunque Él era el Maestro y Señor, Él tomó de manera voluntaria la posición de sirviente para servir con amor. Sirvió cuando no era su responsabilidad servir. Claro, también vemos el amor incondicional, que significa cuidar el bienestar de otra persona sin esperar nada a cambio y sin pensar si esa persona lo merece o no. ¿Qué hizo Jesús para practicar el amor incondicional? No esperó a que los apóstoles fueran perfectos para amarlos, sino que siempre los aceptó y los ayudó a crecer a pesar de sus errores. Luego vemos paciencia. Es frenar las emociones negativas, tolerar y esperar, y no rendirse. ¿Y cómo practicó Jesús la paciencia? Jesús toleró el comportamiento de sus discípulos, cargando las debilidades y no perdiendo la fe en ellos. Él continuó encontrando maneras nuevas de enseñarles lo que ya les había enseñado anteriormente. Entonces, vayamos, digamos lo mismo. ¿Qué hará usted para buscar el bienestar de otras personas antes de su propio bienestar? ¿Y qué hará para servir a otros incluso cuando no es su responsabilidad hacerlo? Déjenme darles un ejemplo. El perdón también es un ejemplo de servir cuando no nos corresponde el perdón. Porque cuando perdonamos a una persona, absorbemos nosotros el dolor y pagamos el precio al sufrir por la ofensa. Perdonar significa que la persona no nos paga, no nos reembolsa, no nos ofrece nada. Entonces, nosotros cargamos con lo que no nos corresponde, pagar el precio. Piense entonces en personas que debe perdonar libremente, sin requerir que ellos paguen de alguna manera. ¿Qué hará para practicar el perdón de manera humilde hacia ellos? Vayamos y hagamos lo mismo. Que Dios les bendiga.